Un saludo para todos. Complementando los videos previos de taquicardia complejos anchos, veamos algo mucho más práctico que nos deje este tema más claro. No sin antes recordar la importancia de reconocer que el QRS ancho es el que mide más de 120 milisegundos, que es fundamental poder determinar la dirección del eje del QRS, ayudándonos con las derivadas D1 y ABF, por ejemplo. Recordar también que el vértice más agudo del complejo QRS es el que nos indica hacia dónde se dirige su polaridad, que datos como la edad del paciente y sus antecedentes resultan relevantes al momento de orientar el diagnóstico clínico y electrocardiográfico, que la regularidad del RR o la irregularidad del mismo también nos van a orientar al diagnóstico y que es muy importante, sobre todo para el tratamiento, ver la estabilidad hemodinámica del paciente o no para ese entonces. Considerar una cardiopatía, principalmente la isquémica, el tener un desequilibrio hidroelectrolítico o el estar bajo el influjo de medicamentos antiarrítmicos van a orientar hacia pensar en una verdadera taquicardia ventricular. Reconocer la presencia por medio de espigas de dispositivos de estimulación eléctrica cardíaca y ver la presencia o no de una concordancia eléctrica en el trazo electrocardiográfico resultarán de bastante ayuda a la hora de dar un diagnóstico. Es por eso entonces que acá tenemos un electrocardiograma de 12 derivadas tomada en un equipo multicanal, en donde podemos ver claramente que hay un ritmo sinusal, en D1 la P es positiva y el QRS también, y en ABF igual. Es así entonces que teniendo este ritmo sinusal, podemos ver que en D1 es positivo y en ABF también, lo cual nos hace descartar la presencia de hemibloqueos. Y como el QRS es estrecho, no vamos a pensar en posibles bloqueos de rama, pero nos llama la atención la presencia de unos QRS que aparecen ocasionalmente, por ejemplo acá en este dedo largo, aquí vemos uno que apareció solo, único, pero aquí, por ejemplo, hay tres. Entonces, eso es lo que de pronto se conoce con el nombre de tripletas. Esto sería una pareja o una dupletas. Y esto es lo que se conoce como tripletas, pero que exactamente no recibe ese nombre porque por definición la presencia de tres extrasístoles o más es una taquicardia. Y como el QRS acá está ancho, pues pongámosle un apellido y es taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular no sostenida porque dura menos de 30 segundos. Acá en este otro electrocardiograma de 12 derivadas, es obvio que va rápido y que el QRS está ancho. Podríamos de entrada decir, sin temor a equivocarnos, que se trata de una verdadera taquicardia ventricular y nos podemos ayudar del algoritmo de Brugada, de Berekei o de Pava para confirmar esta sospecha. Y es así como empezamos en las precordiales de B1 a B6, mirando que hay una ausencia de complejo RS, o sea, la morfología del QRS no tiene deflexión positiva y negativa al mismo tiempo. Acá nos está mostrando solo una polaridad. O es un QS o es una R. Entonces, se cumple el primer criterio de ausencia de RS en todas las precordiales. Ya con ese criterio positivo, tenemos un diagnóstico de TB. Pero si de pronto no, podríamos seguir avanzando en medir el tiempo pico, o sea, el inicio de la R hasta el nadir de la S, ver si mide más de 100 milisegundos o no. Tercero, ver la presencia de disociación auriculoventricular, que no es otra cosa distinta que tener más complejos QRS que ondas P. Y ya para finalizar, veríamos en B1 y B2, al igual que B5 y B6, la morfología de posible bloqueo de rama para hacer el análisis respectivo. También nos podríamos ayudar de los criterios de Berekei. Cuando vemos los criterios de Berekei, nos vamos para ABR y vemos que en la porción descendente de la S hay una muesca. Entonces, eso ya es positivo para TB por criterio de Berekei. Y si de pronto nos vamos para D2, en D2 estamos viendo que acá no hay una R prominente, pero sí hay una S, entonces se aplica perfectamente el criterio de Pava. Entonces, ¿qué dice ese criterio?
desde el inicio de la R hasta el nadir de la misma o desde el inicio de la S hasta el nadir de la misma, es decir, desde acá hasta el nadir, que no hayan más de 50 milisegundos. Perdón, que sí hayan más de 50 milisegundos. Entonces aquí efectivamente cumple con que si hay 50 milisegundos o más, entonces por Brugada, por Berekei y por De Pava, este trazo sería una taquicardia ventricular, en este caso monomorfa. Pero no hemos contado la frecuencia. Y si nos vamos para un QRS que haya caído una raya sombreada y empezamos a contar la frecuencia, vemos que tiene más de 250. Y recuerden que todo lo que vaya por encima de 250 se llama flutter y por debajo de 250 se llama taquicardia. En este caso tenemos un flutter ventricular. Acá, en este ritmo caótico, desordenado, en los que los QRS están anchos y no se parecen uno al vecino y así sucesivamente, no podemos confundir nunca este trazo con la peligrosa fibrilación ventricular que amerita maniobras de reanimación cardiopulmonar y una pronta desfibrilación del paciente. Acá tenemos otro electrocardiograma de 12 derivadas tomado en equipo multicanal, en donde los complejos saltan a la vista que están anchos y que la frecuencia está rápida. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis respectivo del mismo. Fíjense que tiene una morfología compatible con bloqueo de rama derecha, si vemos en B1. Entonces empecemos con el análisis respectivo. En D1 el eje es negativo y en ABF es positivo, lo que quiere decir que yo tengo un eje desviado a la derecha en este caso. D1 negativo, ABF positivo, en el plano cartesiano me da un eje a la derecha. Continuemos con el análisis. Miren acá, por ejemplo, cuando cogemos las precordiales, vamos a ver si cumple con Brugada. Ausencia de RS en todas las precordiales. En B1 sí cumple. Acá no hay RS, acá no hay RS, acá no hay RS, acá tampoco, pero aquí en B6 sí. Miren que aquí encontramos R y acá está la S. Entonces el primer criterio no cumple. Vamos a analizar el segundo criterio. Desde el inicio de la R, acá, desde el inicio de la R, hasta el nadir de la S, si hay más de 100 milisegundos. Y 100 milisegundos son 2,5 milímetros. Y la respuesta es sí. Entonces ahí ya tenemos diagnóstico de taquicardia ventricular por Brugada. Si no fuéramos para Berekei, también estaríamos viendo que en la porción descendente de la S tenemos una muesca, y eso es positivo en los criterios de Berekei. Y si nos vamos para los criterios de Pava en D2, vemos que desde el inicio de la R hasta el nadir de la misma hay 50 milisegundos o más, o sea que también nos cumple el criterio para taquicardia ventricular. Recordemos que si tiene morfología de bloqueo de rama derecha, el tener más de 140 milisegundos es compatible con taquicardia ventricular, y si tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, más de 160 milisegundos es compatible para taquicardia ventricular. Otro electrocardiograma distinto. Tenemos una frecuencia rápida, tenemos unos complejos QRS anchos, el RR es constante y vamos a empezar a hacer el mismo análisis que se ha planteado. Nos vamos para las precordiales. Brugada, ausencia de RS, vamos a ver, aquí sí hay ausencia de RS, acá también, acá no. Aquí tenemos R y acá tenemos S, entonces volvemos a lo mismo. Desde el inicio de la R hasta el nadir de la S. Y entonces ahí vemos que tenemos más de 100 milisegundos. Este otro electrocardiograma tiene una morfología de bloqueo de rama derecha. Empecemos con su respectivo análisis. Primer criterio de Brugada. No nos dio, o sí nos dio. No nos dio. ¿Por qué? Porque aquí hay ausencia de RS,
pero aquí sí hay R y S. Entonces vamos a iniciar desde el inicio, valga la redundancia, la R, hasta el nadir de la S. Y no es muy claro que esté por encima de los 100 milisegundos. Pasaríamos al tercer criterio de Brugada, y es ver si hay disociación o asociación. Y acá estamos viendo que hay ondas P. Por cada QRS hay ondas P. Entonces tampoco nos da. Nos pasaríamos para el cuarto criterio, y es ver la morfología de bloqueo. Y entonces, ¿qué nos dice? Esto sí es más de memoria y nos podemos ayudar de tablas para poder dar el diagnóstico exacto. Nos dice entonces si hay morfología de bloqueo de rama derecha, ver el ancho del QRS, ya lo mencionamos ahora, está por encima de 140 milisegundos. Difícilmente. Nos indican buscar el eje. Entonces acá tenemos un D1 negativo y tenemos ABF positivo. Esto es un eje derecho, no es compatible con TV. Nos dicen que en B1 haya la presencia de una Q minúscula y una R mayúscula. No la hay. Pero que también pueda haber una R prominente. Sí, la estamos viendo. Entonces ahí cumpliría para TV. Mírenla ahí, es una R prominente. Y nos dicen que en B6 haya R minúscula y S prominente. Ahí estamos viendo una R minúscula y una S prominente. Sí cumple, o que haya un QS. No hay, pero sí hay R minúscula y S prominente. ¿Ok? Entonces, por ese criterio de Brugada es taquicardia ventricular. Otro trazo distinto. QRS anchos, más rápido. Diría uno de entrada que es una taquicardia ventricular monomorfa. Empecemos a ver. Nos llama la atención que acá en el D2 hay unos complejos que varían en su morfología. Y que al principio uno diría, sí, es una salva de taquicardia ventricular monomorfa. ¿Por qué? Porque el RR es constante, porque el QRS está ancho y porque son 3, en este caso 4 extrasístoles, pero que tiene un comportamiento paroxístico. Aquí ya no es el mismo. Aquí podría ser perfectamente una fibrilación auricular, pero aquí ya volvió a retomar el ritmo. Entonces podría decir uno que es una taquicardia ventricular. Sin embargo, hagamos el análisis. Miren, RS, ausencia de RS en todas las precordiales. No, ahí en B1 estamos viendo R y S. Entonces, miremos a ver desde el inicio de la R hasta el nadir de la S cómo nos va. Y estamos viendo que difícilmente avanzaría. Miren, disociación. Ahí estamos viendo una P, ahí estamos viendo otra. No nos cuadra. Entonces vamos para el cuarto criterio y es el de la morfología de posible bloqueo de rama. Entonces miren que estamos viendo en B5 y en B6 morfología de rama izquierda, en los que no tiene más de 160 milisegundos como para dar un diagnóstico exacto. Nos vamos a ver el eje, en D1 es positivo, en ABF también, lo que nos quiere decir que hay un eje izquierdo. Y acá esperaríamos de pronto encontrar un eje derecho en presencia de bloqueo de rama izquierda. Miren, acá por ejemplo en B1, otro de los criterios es que la R tenga una amplitud mayor a 30 milisegundos. Sí cumple, tiene más de 30 milisegundos. Que haya una S en B1 con una muesca en su porción descendente. No la hay. Que haya un tiempo pico mayor a 60 milisegundos. Sí lo hay. No era más de 100, pero más de 60 sí. Entonces sí cumpliría. Pero al final nos dicen, si usted nota en B1 que hay presencia de R minúscula, S mayúscula, o sea, RS, ok, y en B6, una R prominente que incluso es mellada, de entrada usted debe pensar en una taquicardia supraventricular. Miren acá, por ejemplo, taquicardia de complejos anchos con RR variable. Acá vamos a continuar
en el siguiente video. Espero que todo vaya quedando claro. Ya nos vemos.